Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los estudiantes que, como cada semana, nos volvemos a encontrar en este curso de posgrado, hay pastores, hay líderes, hay servidores que han realizado su estudio de grado, ¿cómo se llama? A ver, licenciatura, ahí está, licenciatura en teología pastoral, y ahora estamos haciendo el posgrado que le llamamos curso de posgrado en teología y práctica de la función ministerial. Sean todos ustedes bienvenidos, a esta nueva clase. Le doy gracias, por supuesto, a el buen profesor que han tenido la semana pasada. La semana pasada han tenido un excelente profesor que por razones de fuerza mayor me ha tenido que reemplazar por cuestiones de salud, y de salud mía, obviamente. Y bueno, ese excelente profesor que han tenido, yo le estoy muy agradecido por la labor que ha hecho. He recibido muchos comentarios, por supuesto, de que ha estado muy bien, que la clase ha estado muy entendible, muy clara, muy pedagógica, muy didáctica. Y al pastor Nico, entonces, al profesor Nicolás Agüero, yo le agradezco, antes de comenzar con esta clase, cumplo en agradecerle por la gentileza que ha tenido al reemplazarme el lunes de la semana pasada con la clase número 4. Nosotros hoy vamos a estar desarrollando la clase número 5. La clase número 5 de esta materia, que se denomina Bases de la Paternidad Espiritual Bíblica. El gran tema de esta materia es aprendiendo a funcionar como una familia para el cumplimiento de la Gran Comisión. Estamos aprendiendo a funcionar como una gran familia, porque el concepto de familia es un concepto totalmente espiritual. Ustedes dicen, no, pero la familia es algo físico. Cada uno de nosotros tiene una familia y es una familia física. Sí, es cierto, Dios creó la familia física para que podamos entender lo que significa, lo que es la familia espiritual, donde Dios es nuestro Padre y Ayúa es nuestro hermano mayor, y somos herederos y somos coherederos con Él, y somos hermanos entre nosotros, pero hay diferentes tamaños de hermanos, hay niños, hay adultos, hay niños espirituales, adultos espirituales, hay ancianos. Todas esas palabras están mencionadas principalmente en el Nuevo Testamento en relación con la eclesía, en relación con la iglesia. Así que realmente, si no aprendemos a funcionar como una familia, realmente no hemos entendido cuál es el propósito de Dios con la iglesia, porque aún el propósito final es un matrimonio, es el matrimonio de la iglesia con su hijo Yeshua, que se va a consumar, o sea que ya está hecho el pacto de bodas en el monte Sinaí, que lo hizo el Padre, y fue renovado por Yeshua en su ministerio terrenal, y se va a consumar esa boda en la fiesta de Sukkot o tabernáculos en el milenio, cuando comienza el reinado milenial de Jesucristo. Así que realmente, por donde busquemos la teología, y aún si queremos complicar la teología, nunca va a ser más complicado que el concepto de familia.
muchos quieren arrancar por el concepto de nación. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Correcto. Pero no vamos a llegar a ser realmente una nación santa, de acuerdo a la voluntad de Dios, si primero no aprendemos a ser una familia. Así que este es el tema, este es el gran tema de esta materia, que es bases de la paternidad espiritual bíblica. Entonces, aprendiendo a funcionar como una familia. Y bueno, sin más introducción, vamos a ir directamente a comenzar a desarrollar el tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar de qué sucede con la herencia, porque estamos hablando de paternidad, estamos hablando de una relación padres e hijos. Y habíamos dicho en la definición original, probablemente en la primera clase, que hijo es el descendiente, es el heredero, etc. Habíamos dado una definición, pero entre todos los conceptos que definían a lo que es un hijo, era heredero. Entonces, ¿heredero de qué? ¿Heredero de qué? Hay mucho que podríamos hablar al respecto, principalmente cuando analizamos, cuando nos tomamos el tiempo de analizar la bendición sacerdotal o la bendición de los padres sobre los hijos. Nosotros, cada cena familiar del día de reposo, bendecimos a cada uno de nuestros hijos y utilizamos dos aspectos de la bendición. Una bendición o dos bendiciones, si usted quiere, dos bendiciones. Vamos a decir dos bendiciones. Una de esas bendiciones va a ser la bendición sacerdotal que le encargó Yahweh nuestro Dios a Aarón para que bendijera a los hijos de Israel. Se le encargó a través de Moisés. Y esa es la bendición sacerdotal a la que estamos habituados, acostumbrados, que la conocemos de memoria. Bueno, yo hago eso cada viernes a la noche, después de orar y bendecir a mi esposa, y después de participar, agradecer, levantar la copa y participar del vino y luego del pan, miro a mis hijos y les digo que Yahweh, nuestro Dios, te bendiga y te guarde, que Yahweh, nuestro Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ustedes misericordia, etc. Es una de las bendiciones, de las dos bendiciones. Pero yo me estoy refiriendo a la otra, a la bendición donde los padres bendecirían a los hijos de Israel con una bendición especial, la bendición de Efraín y Manasés. Entonces, genéricamente, cuando tengo más de un hijo en la mesa, genéricamente los bendigo con la bendición sacerdotal. Pero después voy detrás de cada uno y lo bendigo con la bendición de Efraín y Manasés. Y es muy interesante esa bendición para que ustedes la analicen, porque Efraín y Manasés no eran hijos de Jacob, eran nietos, eran hijos de José. Y José no era primogénito. Ni tenía la primogenitura, ni tenía, respondía a Rubén, tampoco tenía la herencia de la monarquía que le correspondía a Judá, sino que eran hijos de José. De los 12, el número 11 de los hijos de Israel. Sin embargo, Efraín recibió la primogenitura que le correspondía a Rubén. ¿Qué importancia tiene esto?
tiene importancia. ¿Qué importancia tiene esta bendición del Padre dando a sus hijos la bendición de Efraín y Manasés? En definitiva, el primogénito no era Judá y era el que iba a suceder, a heredar en las sucesivas generaciones la monarquía, el reinado. Por eso David era hijo o de la descendencia de Judá y Yahshua de la descendencia de Judá por la línea de David. Sin embargo, la importancia de la primogenitura era quien iba a heredar un montón de responsabilidades, inclusive iba a heredar los sueños, los propósitos, los objetivos. Una herencia muy especial, la herencia de la primogenitura. Se los dejo para que lo estudien. Tal vez algún día yo, cuando tenga tiempo de ponerme a estudiar eso, dentro de 2 o 3 años, probablemente desarrolle también ese tema, qué significa la bendición de Efraín y Manasés. Pero lo concreto es esa primogenitura desfasada por un pecado que había cometido Rubén y puesta en un nieto de Jacob, en este caso de Efraín, tiene una significación muy especial, porque la primogenitura tiene que ver con herencia. Tiene que ver con herencia. Es más, la primogenitura tiene que ver con una porción doble de la herencia. O sea, una herencia en doble porción. Es muy importante, porque vamos a hablar un poquito de herencia. Porque, ¿qué es lo que recibe un hijo de un padre? Un hijo de un padre es su heredero, así que recibe herencia. Si una de las definiciones de hijo es ser heredero, lo que recibe un hijo de un padre es herencia. Por lo tanto, es muy importante que tengamos clara esa definición y tengamos claro por qué Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su carácter, de su temperamento, de su entrega, de su devoción a Dios. Es una doble porción de su espíritu, de la integridad de su espíritu. ¿Saben lo que le estaba pidiendo Eliseo? Le estaba pidiendo la herencia del primogénito, la doble porción, la herencia del primogénito. Así que es muy importante que nosotros en esta clase podamos definir que la herencia en la paternidad espiritual, ahora ya estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la congregación, del pueblo de Dios, pero estamos hablando, cuando hablamos de iglesia y hablamos entre nosotros, en este curso de posgrado, realizado por pastores, líderes y servidores, estamos hablando de una herencia de ministerio, una herencia de servicio. Y esa herencia que se transmite de padre a hijo, esa herencia de manto de siervo de Dios, que se transmite de padre a hijo, tiene una vital importancia en este tema que estamos estudiando de la paternidad espiritual. Porque esa herencia, ese manto de siervo de Dios, debe ser transmitido de generación en generación. Nosotros habíamos dicho que ese manto de siervo de Dios constituye, se basa o es una visión. Es una visión. Es una visión que una persona ha recibido de Dios a través de la revelación de su palabra y que marca el rumbo, porque la visión constituye un rumbo. La visión es a donde quiero llegar. Y si la visión es a donde quiero llegar y estoy aquí, pero quiero llegar allí, esa es la visión. Esa visión me está determinando un rumbo, un derrotero,
un camino que debo transitar para llegar a cumplir lo que estoy viendo de lejos, como visión. La visión es algo a lo cual dirigirme. A veces yo leo, hoy estaba leyendo una iglesia que me había pedido amistad en Facebook y lo primero que encontré en una placa era la visión. Y realmente no era una visión. No han entendido que la visión es a donde quiero llegar. Y yo se los he explicado muchas veces a los alumnos de la Facultad Bíblica, que es, estaba sentado supongamos, ¿no? como ejemplo, como metáfora, sentado en mi living en nuestra casa de Cosquín. Y entonces, mirando por la ventana del living, o por la ventana de la pieza, o del lavadero, todas esas ventanas dan hacia la montaña, hacia el pan de azúcar. Entonces, mirando por la ventana, puedo ver el pan de azúcar. Esa es la visión. Lo que veo, allá lejos. ¿Quién sabe cuántos kilómetros desde mi casa? 5, 6, 7 kilómetros. 10, no sé cuántos hay desde mi casa. Entonces, la miro a Ada y le digo, Ada, ¿no te gustaría que vayamos hasta el pan de azúcar? ¿Te gustaría que vayamos hasta el pan de azúcar? Bien, en el momento que decidimos ir hasta el pan de azúcar, eso se constituye en nuestra visión a alcanzar. Es lo que estamos mirando y queremos alcanzar. Esa es la visión, es simple. Entonces, ¿usted quiere hacer la visión de una iglesia? ¿Qué es lo que está viendo a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, cuando usted se muera y sus hijos espirituales continúan con la iglesia? ¿Cuál es la visión? ¿Qué quieren alcanzar con ese ministerio? Entonces, definimos, esa es nuestra visión, el pan de azúcar. Queremos ir hasta allí. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá, en el living de nuestra casa, mirando por la ventana. Entonces, ahí tengo dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Dónde estoy? Y la visión. Ahora tengo que definir la misión, ¿no? Y la misión es qué pasos voy a dar para llegar hasta ahí. Lo primero probablemente es ponernos ropa adecuada, si hace frío abrigarnos, si vamos a ir caminando, ponernos el calzado correcto, llevar alguna botella de agua mineral. Si vamos a ir en auto, evidentemente abrir la cochera, sacar el auto, subirnos y recorrer el camino. Recorrer el camino desde que decido cuál es la visión, todo lo que haga para llegar hasta allí es la misión, qué cosas voy a ir haciendo. Por lo tanto, alguien, un siervo de Dios, en este caso fue el profeta Elías, en este caso fue Pablo, el rabino Shaul, el rabino Pablo, Saulo de Tarso, o en este caso fue Yeshua mismo, el ungido del Padre. Una visión. Una visión. Entonces, en este caso puede ser cada uno de ustedes, o en este caso puedo ser yo mismo. Recibimos una visión. ¿Fundada en qué? Y este es el tema más importante de la visión. Una visión fundada en qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué cosa recibo la visión? Es haber recibido una visión a través de la revelación de la palabra de Dios. A ver, me voy a buscar una Biblia. Tuve un orden acá, en la oficina un orden,
Y bueno, la Biblia me quedó lejos. Ya la tenemos. Esta es la que yo uso de ejemplo. El día que ustedes les muestre en qué idioma está escrita esta Biblia, ustedes se van a sorprender, pero esta es la que yo uso. Una visión que recibimos de parte de Dios a través de la revelación de su palabra, y esa visión es lo que cambió el rumbo de nuestra vida ministerial. Si no teníamos rumbo, le dio rumbo. Y si teníamos un rumbo diferente, le cambió el rumbo y direccionó el rumbo hacia la visión que recibimos a través de la revelación. Son dos palabras, visión y revelación. Hacia la visión que recibimos a través de la revelación de la palabra de Dios, y hemos recibido ahora ese rumbo hacia la visión. Por eso la palabra dice que escribamos la visión, que la declaremos en tablas, para que la leyere corra hacia ella, porque la visión te da un rumbo perfectamente claro, definido y seguro. Sin embargo, esto es muy grande. Esto es muy grande. Miren si la función que debemos cumplir es tan grande. Miren si la función que cumplió Yahshua fue tan grande que cuando la tuvo que repartir en seres humanos llamados al ministerio como nosotros, la tuvo que partir en 4. Porque no le pudo dar todo lo que él hacía a alguien. Todo no se lo pudo dar a alguien. Lo tuvo que fraccionar para dárselo a muchas personas. Por eso Efesios 4:11 está en plural. Además de estar fraccionada la misión, o sea, la función, para cumplir la visión, pues la visión está clara. La visión es multiplicar, o sea, predicar el Evangelio, y edificar la iglesia para que cuando venga el Señor, esa novia esté ataviada como una novia, esté preparada. Entonces, multiplicar y edificar. ¿Eso está claro? ¿Cuál es la visión? Hacia ahí vamos. Hacia multiplicar y edificar la iglesia. Pero la función, la que él cumplió, no la pudo delegar en una sola persona y la delegó en múltiples personas. Por eso dice que Jesucristo mismo delegó la función que él cumplía, la fraccionó y la delegó en unos apóstoles. Con ese, ¿vieron? Plural. Otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Sin embargo, todas esas funciones él las cumplió durante sus más o menos 4 años de ministerio terrenal. Pero no encontró ni una sola persona que pudiera hacer todas esas funciones, y es más, no encontró una persona que pudiera hacer él solo ni siquiera una de las funciones. Por eso cada función está enunciada en plural, repartida en varias personas. O sea que la visión es muy grande y la función, o sea, el camino a recorrer, la misión, es muy grande. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 3:8 al 13, decía: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren cómo se sentía con la visión y el rumbo, con la visión basada en la revelación y las funciones que tenía que cumplir. Se sentía como una pulga, como un grano de arena. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si usted lee 5 o 6 veces estos versículos, con esta vez que lo leí usted no entendió demasiado. Es lógico que sea así, porque es demasiado grande lo que expresa este pasaje. Porque usted lo lea 5 o 6 veces más, va a empezar a entender la grandeza de este pasaje y por qué el apóstol Pablo se sentía tan pequeño. Entonces, pensar, hacerse la ilusión, la fantasía de que nosotros podemos cumplir esto tan grande por nosotros solos y comenzar y terminar la obra y empezar a caminar y llegar hasta la visión. Si decimos multiplicar y edificar la iglesia, ¿a usted le parece que alguno de mis predecesores, llámese mi papá, llámese Orville Swindoll, llámese Martín Wessenac, o yo mismo, tengo la capacidad de empezar y llegar hasta esa tremenda y enorme meta de cumplir el propósito eterno de Dios, el misterio escondido, de preparar esposa para su hijo. Sería un iluso. Entonces, debemos entender que cada uno de nosotros podemos llegar a concretar solo una parte muy pequeña de esa visión eterna. Hay quienes nos han precedido, como les dije yo, y hay quienes deberán continuar. Y este es el concepto de hoy. Hay quienes nos han precedido y hay quienes nos deberán continuar. Tu responsabilidad, a partir de lo que estamos aprendiendo en esta materia, es encontrar esos herederos que continuarán después de ti. ¿Para qué necesito encontrar esos herederos? Para transmitirles la revelación y la visión que tú has recibido y dejarles tu manto de siervo de Dios, y esa es tu herencia para tus hijos espirituales. El plan de Dios es que tengamos hijos a quienes trasladar el manto de siervos de Dios para que ellos puedan seguir adelante con la parte que les corresponde y a su vez sean capaces de transferir ese manto de siervo de Dios a sus propios hijos espirituales, que harán la parte que le corresponde y luego traspasarán nuevamente la revelación y la tarea para realizar la visión a sus herederos, que harán la parte que les corresponde a ellos, y así sucesivamente hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Dios quiera que podamos hacerlo, por lo menos nuestra parte, y tengamos la revelación y el corazón como para entender que no alcanza con que hagamos nuestra parte, sino que además de hacer nuestra parte, debemos formar a nuestros herederos para que continúen y hagan la suya. No podemos olvidar de ninguna manera que el verdadero éxito en el ministerio consiste en estar dentro del plan eterno de Dios. No importa mi visión. ¿Qué visión? Mi visión es esta. Nuestra visión es esta. No. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Yo les aclaro. Yahshua lo explicó, la iglesia neotestamentaria lo siguió. Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y después, la edificación y exhortación mutua para edificar
un templo santo para morada de Dios en el Espíritu, para edificar el cuerpo de Cristo, para preparar a su novia para las bodas. Es muy simple, está escrito ahí, no es mi visión, es la visión de Dios. El gran error que cometen muchos es, tienen una visión y empiezan a orar para que Dios respalde su visión. Y la oración no es esa. La oración es, Señor, muéstrame a través de la revelación de tu palabra cuál es tu visión para que yo me alinee con tu visión y corra hacia esa visión que está declarada en tablas, las cuales son las Sagradas Escrituras. Entonces, el verdadero éxito en el ministerio no es la cantidad de gente o los edificios o ustedes quieran. El verdadero éxito en el ministerio consiste en estar dentro del plan eterno de Dios. Y yo les digo una cosa, Elías y Eliseo, los dos, ambos, tuvieron éxito en su ministerio. Tuvieron éxito en su ministerio. Sin embargo, Eliseo fracasó en colaborar con la trascendencia y proyección del plan de Dios porque no logró hacer la transferencia de su ministerio a un hijo espiritual. No logró hacer la transferencia de su manto de siervo de Dios a un hijo espiritual, ya que Giezi no logró transformarse en un hijo espiritual de Eliseo porque le faltó corazón. Pero usted dice, bueno, pero entonces es un fracaso de Eliseo. No fue un fracaso de Eliseo en la visión y en la misión que cumplió, ni en ser un hombre espiritual, un siervo de Dios, un portavoz de Dios. El fracaso de Eliseo es que no obtuvo, no consiguió, no fue eficaz en dejar un hijo espiritual para heredarle su manto, que sí lo había hecho Elías con él. Ese es el fracaso, no que Eliseo hubiera fracasado en su ministerio. De ninguna manera Eliseo fracasó en su ministerio, de ninguna manera. Eliseo tenía la unción del Espíritu de Yahweh, toda la unción del Espíritu de Yahweh, pero ¿saben dónde se quedó la unción? Se quedó la unción del Espíritu de Yahweh, se quedó en sus huesos cuando murió. Se quedó en sus huesos cuando Eliseo murió. Se quedó en el sepulcro. Toda esa unción, toda esa visión, toda esa unción del Espíritu de Yahweh se quedó en sus huesos cuando él murió y se fue y se la llevó con él al sepulcro porque no la pudo transmitir en un hijo espiritual. Esto es muy grave, esto es muy importante si lo podemos entender. Yo aspiro a que lo puedan entender, a que esta clase sea lo suficientemente clara. Lo estoy haciendo lento y bien explicado para que usted lo pueda entender, porque esto es clave. ¿Quieren ver que la unción de Eliseo se quedó en sus huesos y no en Giezi? Se quedó en sus propios huesos, en su tumba, y no en el hijo espiritual. Vamos a verlo, vamos a buscarlo en Segunda Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Allí dice, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Segunda Reyes 13, 20. Dice, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, iban con un cadáver a sepultarlo, súbitamente vieron una banda armada de moabitas, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Había unción o no había unción en Eliseo? Sin embargo, esa unción no la pudo transmitir a un hijo espiritual porque Giezi le falló como hijo espiritual. No es que no haya buscado un hijo espiritual, es que Giezi le falló como hijo espiritual. Entonces toda la unción
se la llevó a la tumba. Y acá tienen una demostración de lo que estoy hablando. No les estoy inventando nada, se los estoy demostrando bíblicamente. Para Dios es muy importante la descendencia de un siervo suyo y la herencia que esos hijos espirituales recibirán. El rey David es un vivo ejemplo de alguien que entendió la trascendencia del modelo de Dios. Porque David quería edificar el templo de Jerusalén para Dios. David quería edificar el templo. Sin embargo, Dios le dijo, tus manos están manchadas con sangre, así que vos no vas a hacerme templo, tu hijo Salomón va a ser el que levante templo para mí. Entonces, miren qué interesante lo que hizo David. Sabiendo David que su hijo Salomón habría de seguir con la visión de edificar casa para Yahweh, que iba a seguir después de él con su visión, ¿con la visión de quién? De David. ¿Era la visión de Salomón? No. Todo el mundo habla del templo de Salomón. ¿Era la visión de Salomón? No, no era la visión de Salomón. Era la visión de David, de su papá. Entonces, David, sabiendo que Salomón habría de seguir con la visión después de él, lo instruyó, hizo su parte, la parte que a él le correspondía, y le dejó la herencia. ¿Dónde lo vemos? Primera Crónicas 22:14. Primera Crónicas 22:14 dice, he aquí yo, con grandes esfuerzos, está hablando David, David, el que tenía la visión, no el que construyó el templo, el que tenía la visión, el padre espiritual, el padre aún físico. He aquí yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa de Yahweh 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho, no lo podía ni pesar de tanto que era. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Mira lo que le está diciendo a su hijo. Yo he hecho mi parte. Mi parte me he esforzado para llegar lo más adelante posible hacia la visión. Y me he esforzado en llegar lo más cerca posible de la visión. Pero un solo hombre no puede hacer semejante tránsito como para llegar a la visión. Así que ahora te toca a ti. Por eso termina diciendo el versículo, a lo cual tú añadirás. Tú añadirás. David se esforzó preparando los elementos para que se cumpliese la visión que él mismo no iba a poder terminar, sino que debía transferirla a su hijo Salomón. Pero la responsabilidad de Salomón era no cambiar la visión, sino añadirle trabajo al esfuerzo ya realizado por su padre. Vemos entonces que un aspecto fundamental de la paternidad espiritual es la herencia. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Eso lo hemos repetido tantas veces. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le está diciendo? Tenemos la función de enseñar. Así que yo te he enseñado a ti, Timoteo. Ahora, lo que yo te he enseñado a ti, Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, y que esos hombres idóneos para enseñar a otros elijan bien a quienes les enseñan para que esos también puedan enseñarle a otros y enseñarle a otros y enseñarle a otros. Y les estoy hablando de hace casi 2000 años que se escribió esto, hace casi 2000 años que se escribió esa segunda carta a Timoteo, y todavía
Nosotros hemos sido el producto de hombres fieles que han recibido la enseñanza y la han seguido transmitiendo y nos ha llegado a nosotros. Lo que le mandó el apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, es que busque hijos espirituales que puedan heredar el manto de siervos de Dios y continuar realizando la tarea conducente a concretar la visión recibida a través de la revelación de la palabra de Dios dada a Pablo. Yo te quiero decir una cosa, tus enseñanzas pueden ser muy buenas, tus enseñanzas pueden ser muy buenas, puedes ser un excelente predicador, un excelente pedagogo, un excelente intérprete de las Sagradas Escrituras, con absoluta claridad y buena dirección. Pero si tú no puedes continuarlas a través de tus hijos espirituales, la obra quedará inconclusa porque una persona sola, en su tiempo, en su corta vida, no puede concluir la tarea porque ya hace casi 2000 años que la tarea se viene desarrollando. Esta es una tarea que le encargó Yeshua antes de la ascensión, en el año 30 de la era común. Estamos en el año 2021, así que ya pasaron 1991 años. Desde que esta tarea se viene desarrollando y ninguno la terminó. Todavía seguimos yendo hacia esa visión que fue el encargo de nuestro Redentor. Entonces, puede tener las enseñanzas más buenas, más excelentes, ser un visionario, un hombre con una revelación impresionante, impactante, puedes hablar y pueden temblar las paredes, pero la verdad es que si no puedes continuarlas a través de tus hijos espirituales, la obra va a quedar inconclusa. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme, imítenme, imítenme como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Imítenme como yo imito a Cristo. Tomen el modelo, imiten el modelo, porque esto hay que continuarlo. Tus hijos espirituales deben imitarte para recibir tu manto, así como Pablo era imitador de Cristo y recibió su manto. El concepto de herencia de un padre es algo que está totalmente opuesto al egocentrismo. Esto es algo que hay que anotarlo. El concepto de herencia de un padre, físico, espiritual, como quieran, pero estamos hablando de un padre espiritual en esta materia, es algo que está totalmente opuesto al egocentrismo. En nuestra sociedad hay padres que gastan, hay padres que inclusive malgastan todos sus recursos durante su vida y no prevén dejar nada como herencia para sus hijos. Dice, yo me lo gané, yo me lo gasto. Si mi hijo quiere gastar, que se lo gane él. He escuchado esto mucho, no es que no lo he escuchado nunca, lo he escuchado, no lo estoy inventando. Ahora, esto también sucede en el ministerio. Hay personas que no levantan herederos y las riquezas de la revelación y la visión muere con ellos. Muere con ellos, como con Eliseo. Si no planificamos, porque a veces están esperando, no, pero yo no tuve ningún hijo espiritual porque no se me acercó ninguno me pidió ser hijo espiritual o que yo sea su padre, ninguno estuvo dispuesto y qué sé yo, excusas hay siempre, pero realmente esto requiere una planificación. Porque si no planificamos y buscamos personas que puedan correr junto a nosotros con la visión que Dios nos ha dado o hacia la visión que Dios nos ha dado, lo que tenemos se va a estancar y no va a obtener el desarrollo que el Señor quiere, ni en nuestra generación, ni en la siguiente, porque no hemos formado a la siguiente generación. El propósito del Señor es ser el Dios también de tu descendencia después de ti. Y esto es muy importante y es muy bíblico. El propósito de Dios
es un Dios generacional. Generacional. Su propósito es ser el Dios también de tu descendencia después de ti, estableciendo un pacto también con ellos, como lo hizo contigo al darte el manto de siervo de Dios. En Génesis 17:7 lo vamos a encontrar. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, dice el Señor, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Debemos entender el corazón de Dios, debemos entenderlo. La Escritura nos revela el corazón de Dios. Dios es un Dios generacional, no es un Dios que fomenta tu egocentrismo, tu autosatisfacción por los logros obtenidos. Es un Dios generacional. Es tu Dios, pero es tu responsabilidad de que sea también el Dios de tu descendencia después de ti. Entonces vamos a encontrarnos en la realidad de la iglesia. Vamos a encontrar a ministros que trabajan para levantar verdaderos imperios, creyendo que ellos pueden terminar de realizar la visión, pero están equivocados. La carrera va a continuar. Y si no tienen sucesores, si ellos no han levantado sucesores y formado sucesores, Dios levantará otros hombres que entiendan el tiempo profético que les toca vivir y vuelvan su corazón de padres espirituales a sus hijos espirituales, formándolos en la revelación de la palabra y dándoles la visión para que puedan recibir el manto de siervo de sus padres y continuar con la tarea. Y yo les digo una cosa, lo he visto muchas veces a esto, y he temblado, verdaderos siervos de Dios, amigos míos. Alguno ha sido pastor mío en mi juventud, y otros amigos míos. Y yo he visto como les ha sucedido como al rey Saúl. Dios le sacó el manto y se lo pasó a David, porque no cumplió el propósito de Dios. Muy importante esto. Es necesario entender la importancia de tener sucesores. Sucesores es hijos a quienes transferirle la herencia. Debemos buscar discípulos, debes buscar discípulos, pastor, líder, servidor. Busca discípulos que corran contigo la carrera y dejales tu manto. No te lleves tu unción a la tumba. Transformate en un instrumento para que el propósito eterno de Dios se siga cumpliendo de generación en generación. Estudiá y repasalo. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante. El modelo de paternidad de Jesús, el mejor modelo que hay en la Sagrada Escritura, el modelo de paternidad de Jesús. Hemos hablado del modelo de Elías, de Eliseo, de Pablo. Yo quiero hablarles en un momento del modelo de paternidad de Jesús, que es el modelo por excelencia. Él recibió del Padre la visión y la misión y cumplió la parte que solo Él podía cumplir, pero dedicó más o menos 4 años en formar hijos para que continúen trabajando, para que la visión de Dios sea cumplida en su totalidad. Si leemos Juan 20, 21 y 22, vamos a leer, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, shalom, shalom aleichem. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Miren qué interesante, ¿eh? Miren, yo creo que le presten atención, cada vez más, porque ustedes están creciendo en conocimiento. Entonces cada vez están más obligados a prestar atención a los detalles. ¿Qué dice Yeshua? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
recibí del Espíritu Santo. Por eso las mejores enseñanzas de Yeshua no fueron predicadas a las multitudes que lo seguían, sino que las mejores enseñanzas de Yeshua fueron en privado, a su grupo de hijos espirituales. Había entendido la misión que le encomendó el Padre Celestial, su Padre, nuestro Padre. ¿Cómo era el modelo de paternidad de Yeshua? ¿Cómo era? En primer lugar, vemos que del modelo de paternidad espiritual de Yeshua sobresalen. Podemos hablar mucho, podemos escribir un libro sobre el modelo de paternidad espiritual de Yeshua, pero vemos que sobresalen ciertas características que no podemos obviar, no podemos pasar por alto, que debemos incorporar como principios. En primer lugar, lo primero que sobresale, por ejemplo, es que algunos discípulos siguieron a Yeshua por iniciativa propia. Y vamos a relacionar todo con la paternidad espiritual. Algunos discípulos siguieron a Yeshua por iniciativa propia, por iniciativa de esos discípulos. Entonces, ¿qué enseñanza saco de ahí en relación con la paternidad espiritual? Que todo aquel que tenga una clara vocación para servir al Señor, no se largue solo, aleatoriamente, me encomiendo a ti, Señor, y me largo. No. Busque hasta encontrarla, la paternidad espiritual de algún verdadero siervo de Dios cuya visión pueda ser coincidente, cuya visión pueda compartir. Busque, no se largue solo. Busque la paternidad espiritual, por supuesto, de alguien que sea un verdadero siervo de Dios. Miren, este fue el caso de los dos discípulos de Juan el Bautista, que estaban con Juan el Bautista y nosotros nos gustaría saber cómo se llamaban cuál era el nombre de esos dos discípulos de Juan el Inmersor, pero la Biblia nos menciona solamente uno, porque fue el que más trascendió, que es Andrés, el hermano de Simón Pedro. En 1 Juan 1:35 leemos: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. No lo llamó nadie, Andrés y al otro discípulo de Juan, nadie lo llamó. Escucharon y tenían una vocación de servir al Señor. Y escucharon a su maestro anterior decir: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Nada más que eso. Y ellos dijeron: vamos detrás del Cordero de Dios. Y lo siguieron. Si tenés una vocación para servir a Dios, una verdadera vocación, un llamado para servir a Dios, busca un hombre de Dios que te brinde su paternidad espiritual, que te forme, que te acompañe, que te apoye, que te enseñe, que te sostenga cuando te estás cayendo, que te dé su cobertura. Su cobertura es su abrigo, su protección, su cuidado. No es cobertura eso que andan vendiendo los falsos apóstoles, que te cobran el diezmo de los diezmos para venderte la cobertura. No, eso es negocio, eso es mercantilismo religioso, eso es pecado. No, estoy hablando de alguien que verdaderamente te cuide como padre, te cubra como padre, te enseñe, te dé el modelo de cómo servir al Señor y que después te herede su propio manto para que vos continúes
sirviendo al Señor con ese modelo. Eso eran los que siguieron a Jesús por iniciativa propia, pero otros discípulos fueron traídos por otra persona, fueron traídos. Estos siguieron solos, pero otros fueron traídos por otras personas, es decir, fueron traídos por quienes se acercaron primero. La experiencia de algunos, en cuanto a haber encontrado una buena paternidad espiritual, puede servir a otros que necesitan lo mismo. Entonces, uno le dice a otro: vos querés ser pastor, vos querés ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, querés ser maestro, querés servir en estos ministerios especiales de Efesios 4:11. Yo he recibido una ayuda en esa dirección, una paternidad, un apoyo, un manto, un aliento, una enseñanza. Vení que te voy a llevar para que recibas lo mismo con la misma persona. En este caso, es recomendable que unos lleven a otros a su padre espiritual, obviamente, y que los otros se dejen llevar. Tal es el caso, por ejemplo, de Simón, que recién hablábamos. Simón Pedro fue traído a Jesús por su hermano Andrés, que era uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista, de Juan el Inmersor. Y todos conocemos el resto de la historia, que nos relata lo que desarrolló Simón Pedro como hijo espiritual, que heredó el manto de Yeshua. Fue traído a Yeshua por su hermano Andrés, heredó el manto de Yeshua, y todos sabemos: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Ya sabemos que en la primera predicación de Hechos capítulo 2, 3.000 personas recibieron al Señor, después 5.000 y así. Conocemos lo fructífero que fue el ministerio de Simón Pedro, pero ¿quién lo trajo? Lo trajo Andrés. Andrés, su hermano, que había recibido primero la paternidad espiritual de Yeshua, y dijo: ¿vos querés servir? ¿Querés ser pescador de hombres, como ya le había dicho Yeshua? En otra oportunidad, ¿querés ser realmente pescador de hombres, como te dijo el maestro? Vení, hacete hijo del maestro para recibir la enseñanza y la cobertura. Juan 1:40, continuando con lo que estábamos leyendo anteriormente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Yeshua dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, o sea, Pedro. El nombre Pedro se lo puso Yeshua. Él se llamaba Simón. Y el Señor le cambió el nombre por Pedro, o traducido como Pedro, en realidad es Cefas. En tercer lugar, a otros discípulos, a otros hijos espirituales, los llamó directamente Yeshua. Porque ya hemos visto los que vinieron de motu propio, los que los trajo alguien, pero a algunos los llamó directamente Yeshua, que los detectó y dijo: estos quiero que sean mis hijos espirituales, y él los llamó. Entonces, en este caso, el hijo espiritual es invitado a ser adoptado. Invitado a ser adoptado por el Padre potencial. En nuestro caso de paternidad espiritual, es el mismo siervo de Dios el que invita a personas que Él considera adecuadas, para recibir la revelación y la visión, y personas que están dispuestas a trabajar en esa dirección con compromiso y responsabilidad. Así que como padres espirituales tenemos que ser muy cuidadosos en quién invertimos nuestro tiempo, porque el tiempo que estamos invirtiendo en una persona no lo estamos invirtiendo en otra persona. Y si estamos invirtiendo tiempo en una persona equivocada, le estamos sacando tiempo a una persona adecuada. O sea que tenemos que hacer como Yeshua, que oró toda la noche antes de elegir sus hijos espirituales. Oró toda una noche completa antes de elegir a sus hijos espirituales. Por ejemplo, cuando lo llama a Mateo, dice que pasando Yeshua de allí vio un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó Mateo y lo siguió. O por ejemplo, en el caso de los hermanos Boanerges, que yo les hablaba anteriormente. Entonces dice que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, o sea, él le puso Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acá tenemos la tercera alternativa, que es cuando un padre espiritual, él llama a sus hijos, a los que quiere formar como sus hijos. Pero no importa cómo hayan venido. No importa cómo hayan venido, ya sea el primer caso donde vinieron de motus propio, porque ellos quisieron, vieron a Jesús, esos dos discípulos de Johanán, el inmersor, y lo siguieron. O en el segundo caso, que por recomendación de otro lo trajo. O en el tercer caso, donde el mismo Padre Espiritual ha seleccionado a algunos que él considera que pueden ser sus hijos espirituales. No importa cómo hayan llegado a acercarse a su Padre Espiritual. En definitiva, es este último, o sea, el Padre Espiritual, el que tiene la difícil responsabilidad de elegir. Escuchen lo que digo. De última, vinieron cientos de discípulos de Yeshua. Cientos. Llegaron a ser cientos los discípulos que vinieron a él. Pero en definitiva, él como Padre Espiritual y Yeshua como Padre Espiritual fue quien tuvo la difícil responsabilidad de elegir a quienes él formaría como sus hijos espirituales y a quienes heredaría el manto de siervo de Dios, su propio manto, el manto de Yeshua. Yeshua oró al Padre antes de tomar esta decisión, ya se lo dije hace un ratito. Y después de haber orado toda la noche, eligió a sus hijos espirituales para formarlos y enviarlos. Acuérdense, no para enviarlos. Pero hay mucha gente que hoy está adoptando hijos para quién sabe qué cosa. Para que planten iglesias, para sacarle plata a la gente y que les puedan dar plata a ellos. Entonces se están olvidando de algo. Los buscan y los envían. Y los mandan, los envían. Andá y plantá, andá y plantá, andá y plantá, andá y plantá. Buscan a alguien que los sigue 10, 15 personas. Plantá una iglesia, plantá. Andá y plantá, andá a plantar. Me decía un pastor ordenado. No me acuerdo en este momento de qué ministerio, lo tengo en la cabeza, pero no me acuerdo el nombre del ministerio, tampoco se los diría. Pero este pastor vino al Instituto Bíblico y pidió hablar conmigo en una de las sedes cuando teníamos presencialidad. Y me dijo, Pastor Horacio, yo he sido ordenado pastor por tal siervo de Dios, de tal ministerio. Y la verdad que yo nunca leí la Biblia. Nunca leí la Biblia. Es más, no me gusta leer. No me gusta leer. Entonces, ni siquiera quiero leer la Biblia porque no me gusta leer. Nunca la leí y tampoco la quiero leer porque no me gusta leer. Pero he sido ordenado como pastor porque tengo 15, 20, 30 personas que me siguen y yo oro por ellos y la gente me sigue. Entonces, tal apóstol lo detectó y me ordenó pastor. Yo le dije a este hermano, vení a las clases de la facultad bíblica, empezá por la primera materia del primer año, sentate con tu esposa ahí, le señalé hasta los bancos, miren, la silla donde se tienen que sentar, en ese escritorito del aula,
en esos dos banquitos ahí, adelante de todo, acá. Sentate cada semana con tu esposa ahí. Y si no te gusta leer, no te leas, pero por lo menos escuchar las clases para ir aprendiendo algo de las Escrituras. El resultado fue que no vino ni siquiera a una clase, no vino más todavía. Sigue siendo pastor y han pasado ya varios años y no vino nunca, ni siquiera a escuchar las clases. Entonces, se olvidó ese pseudo padre espiritual, que el modelo de Jesús es que escogió a sus hijos espirituales para formarlos y enviarlos. Primero formarlos para enviarlos. No para enviarlos, para formarlos y después enviarlos. Quiero que lo veamos en la Biblia, quiero que lo veamos en Lucas 6:12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles, o sea, enviados. Y está el nombre de todos ellos en los siguientes versículos. El nombre de cada uno de los 12. Los escogió para enviarlos, pero primero los formó. Primero le invirtió más de 4 años de ministerio para formarlos. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta que tienen que tener los discípulos? ¿Cuál es la actitud correcta que tuvieron sus discípulos, esos 12 apóstoles, esos 12 hijos espirituales que él eligió para formarlos y enviarlos? En primer lugar, la actitud correcta es seguir a su padre espiritual. Seguir a su padre espiritual. No hay escuela más efectiva que ver obrar al maestro. No la hay. Por eso decimos que la manera de aprender a ser un siervo de Dios es seguirlo, observarlo, estudiar lo que hace y luego hacer lo mismo. Dice que los discípulos, cuando Yeshua entró en la barca, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Donde quiera que el maestro va, los discípulos deben ir con él para que su impronta se les pegue. ¿Escucharon? Para que su impronta se les pegue. Marcos 6:1, salió Yeshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. La segunda actitud correcta es venir a su padre espiritual para recibir enseñanza. Y escuchen lo que dije, venir a su padre espiritual para recibir enseñanza. En primer lugar, es necesario que los hijos entiendan que tienen la obligación de venir a su padre espiritual a recibir revelación de la palabra y visión. Y no al revés. Y no al revés, porque no les corresponde a los padres perseguir a los hijos para darles enseñanza. Porque que muchos creyentes religiosos están acostumbrados a que los persigan para obligarlos a que reciban enseñanza. Yo lo he hecho. Yo a veces tengo que hablar duro para obligar a pastores a que estudien. Es paradójico, pero a veces les tengo que hablar duro para obligar a pastores que estudien. Pero no han entendido este requisito bíblico de que no es así. No le corresponde a los padres perseguir a los hijos para darles enseñanza. Para que este proceso de formación pueda llevarse a cabo, los discípulos deben vaciarse de conocimientos previos, abrir su mente, su corazón, para recibir la enseñanza de su padre espiritual, deben despojarse de preconceptos, de prejuicios, principalmente de cosas aprendidas en la religión y que no surgen claramente de la Biblia. Por eso es interesante que entendamos que el padre no tiene que obligar a los hijos a recibir enseñanza. Yo a veces los he obligado, lo he confesado recién, pero
en la expectativa de que algunos se transformen en verdaderos hijos. Porque que no se acerca a su padre para recibir enseñanza y no es hijo, está clarísimo. Bíblicamente no es hijo, yo no lo estoy inventando. Bíblicamente no lo es, porque si usted lee Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, va a encontrar: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Qué? Sentándose. Ni los llamó, ni los obligó. Hagan las materias, escúchenme las enseñanzas que yo doy, escúchenme. Nada, fue al monte y se sentó, tranquilo. Y dice: vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Estúdiense de memoria esos versículos, Mateo 5, 1 y 2, estúdienlo de memoria. Si usted, alumno, es pastor, con más razón, estudie de memoria esos versículos, porque aunque sea pastor, necesita un padre espiritual. Aunque sea un pastor, necesita un padre espiritual. Entonces, estúdiese de memoria esos versículos. No espere que nadie le ande rogando para que estudie la palabra de Dios. No espere. Yo no digo que sea mi hijo espiritual. No hace falta. Hay hombres de Dios que pueden enseñarle. No necesariamente yo. No hay problema. No hay compromiso, no hay problema. Pero búsquese un padre espiritual. Pero sea consecuente, sea leal, sea honesto. Sea un verdadero hijo espiritual. No sea un religioso chanta. No sea un fariseo que quiera que los miembros de su iglesia hagan lo que usted no está dispuesto a hacer. Espero que se entienda. ¿Cuáles son las obligaciones de esos hijos espirituales? Bueno, una de las obligaciones, la primera, es hacer sacrificios. Hacer sacrificios por seguir al Padre espiritual. Hacer sacrificios. Ay, no voy porque vive muy lejos. Me queda muy lejos. A ver cuánto gasto de nafta, de gasolina, de gas, de gasoil. Muy lejos. No, y ahora él va a ir a predicar a tal lugar. Y no, yo no lo voy a seguir. No voy a andar a través de él, a donde anda predicando, a donde anda sirviendo, a las reuniones de pastores que él va. No. Yo le digo una cosa. Verdadero hijo espiritual hace sacrificios por seguir a su padre espiritual. Algunas veces se trata de recorrer distancias, otras de invertir tiempo, otras de invertir dinero, nafta, combustible. Pero siempre ser hijo implica negar algunos de los derechos propios y hacer sacrificios para seguir el proceso de formación y trabajo necesarias. Me decía uno que decía que tenía un llamado para ser pastor. Enséñeme a ser pastor como usted. Enséñeme a ser pastor como usted. Y yo le digo, ¿cómo crees que te enseñe? La manera de que yo te enseñe es pégate a mí. Pégate a mí. Cuando vos veas que yo voy a estar en una iglesia un domingo, está conmigo sentado ahí y mira cómo hablo, qué digo, cómo saludo, cómo oro por la gente, cómo encaro la enseñanza, la predicación, las oraciones, la administración. Cuando yo voy a un hospital a orar por un enfermo, vení conmigo y mira cómo oro por un enfermo. Cuando yo me veas que estoy orando por un necesitado en la calle, mira lo que hago. ¿Tenés que pegarte a mí? No, yo no quiero eso, me contestó, es cierto, esto es una experiencia real. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted me dé los libros para aprender a ser pastor como usted. Y yo te digo una cosa, con libros no vas a aprender a ser pastor como yo. Con libros no vas a aprender a ser pastor como yo. Hay una sola manera. Una sola manera. Es seguirme. Mateo 16, 24. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La otra cosa que muchas veces se olvidan los hijos espirituales, que la obligación de todo hijo es obedecer a su papá. La obligación, es lo que dice la Biblia, no lo digo yo.
Lo dice la Biblia. La obligación de todo hijo es obedecer a su papá. La obligación de mis hijos es obedecerme. Pablito me obedece, Horacito me obedece, Anita me obedece. Porque la obligación de todo hijo es obedecer a su papá. Porque la obediencia es una de las condiciones propias de ser hijo. Va con la misma naturaleza de ser hijo. Y es un requisito sin alternativa. El hijo siempre debe obedecer a su padre. De lo contrario, no es hijo. Si usted lee Mateo 21:6, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. No dice como Jesús les pidió, no dice como Jesús les sugirió, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren las palabras que usa. Les mandó y les había ordenado. Interesante. Los hijos espirituales tienen la obligación de realizar un trabajo productivo. El propósito de la revelación es la realización de la tarea necesaria para concretar la visión. Si no la revelación, ¿para qué la querés? Si no se llega a la realización de un trabajo productivo que obtenga un resultado abundante, la enseñanza-aprendizaje solamente se quedará en la teoría, pero no será eficaz en dar gloria a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ABCD, cuarto, cuidar a su padre espiritual es una obligación de los hijos. Cuidar al padre es una obligación de los hijos. Velar para que las necesidades del padre sean satisfechas es una obligación de los hijos. Cuidar a su padre espiritual y velar para que sus necesidades sean satisfechas. Es ineludible de los hijos el velar que sus padres espirituales no pasen necesidades. Pablo se lo dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchas veces los verdaderos siervos de Dios, para servir al Señor, dejan de hacer muchas cosas que los podrían sostener económicamente. Entonces sus hijos espirituales son responsables de que se cumpla lo que mandan las Escrituras, 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que administran bien la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honorario, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los discípulos de Yahshua, los discípulos de Jesús, velaban aún por su alimentación, aún por lo que comía. Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Le rogaban diciendo, Rabí, come. Otra de las obligaciones es no ofenderse por palabras duras. Siempre yo doy el ejemplo del pastor Martín Huesenac, que fue padre espiritual mío durante 6 años y me enseñó tanto, muchísimo. Y no era un hombre de palabras blandas. No me acuerdo de muchas palabras blandas que me haya dicho. Casi que no me acuerdo de ninguna. Sus palabras eran duras. Y cuando yo me equivocaba, sus reprensiones eran muy duras. Muy duras. Era mi padre espiritual. Y a veces no me gustaba su dureza, o alguna de las palabras que usaba hacia mí, o alguna de las frases. Y cuando me acusaba de ir en contra de Dios, o cosas duras. Me estaba formando, era mi padre espiritual. Y yo, si entendí las Escrituras,
tengo que entender que no me puedo ofender por las palabras duras de un padre que me está formando. Porque los padres espirituales deben guiar a sus hijos con autoridad y frontalidad, aunque las correcciones, amonestaciones, instrucciones y enseñanzas puedan no gustar. También hemos dicho que el que se ofende y se va es porque no es hijo. Y realmente del grupo de hijos espirituales que había elegido el pastor Martín Huesenac, yo creo, porque después que regresé de Estados Unidos no tuve contacto con ese grupo nuevamente, sino que empecé el ministerio en Córdoba, pero yo creo que debo haber sido el único que quedó. Yo creo, o a lo mejor quedé yo y algún otro, pero yo creo que fue el único. Porque el que se va no es hijo, y yo sí me quedé y seguí la visión porque sí soy hijo. Lo mismo que le sucedió a Jesús con el grupo grande de discípulos. Dice que al oír las palabras de Yeshua, que eran duras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Es duro o es blando eso? Se fueron todos y quedaron los 12 y Yeshua le dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Es duro o es blando eso? Yo les aviso una cosa, yo no me fui. Estuve 6 años con ese siervo de Dios aprendiendo de él, viendo cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo obraba, cómo actuaba. Lo subía en mi auto y lo llevaba para todos lados, lo traía a Córdoba. Otra de las cosas es el compromiso y responsabilidad personal. Compromiso y responsabilidad personal. Sin compromiso y responsabilidad asumida voluntariamente no se puede ser un hijo espiritual de ningún siervo de Dios. Hace falta un proceso interno de cada hijo que haga que esté dispuesto a poner todo el resto de las cosas en segundo lugar. Tiene que haber un compromiso y responsabilidad. Tal fue el caso, por ejemplo, del joven rico. ¿Qué le pasó al joven rico? No pudo poner todo el resto de las cosas en segundo lugar. No lo pudo hacer. No pudo poner el seguir a Jesús antes de sus posesiones materiales. Por eso Yeshua lo miró, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No pudo poner sus posesiones materiales en segundo lugar. Hay que tener un correcto orden de prioridades. El correcto orden de prioridades debe ser establecido en el corazón del hijo espiritual. Se trata de definir claramente qué está primero y qué cosas van después. Un correcto orden de prioridades. Tal es el caso del discípulo que quería primero cumplir con lo terrenal, es decir, con lo que es de este sistema material. Ahí en Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por esa razón es que Yeshua enseñaba, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el apóstol Pablo le agregó a esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay que tener un correcto orden de prioridades. Otra de las cosas es la obligación que tiene un hijo espiritual de permanecer en las enseñanzas e instrucciones de su padre espiritual. Lo repito, obligación de permanecer en las enseñanzas
e instrucciones de su padre espiritual. El hijo no puede cambiar ni la revelación ni la visión de su padre espiritual. Es muy evidente que si la cambia, habría dejado de ser hijo espiritual de ese padre. En Juan 8:30 dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La otra cosa es continuar, aunque no entiendan totalmente la revelación y la visión de su padre espiritual. La obligación de continuar, aunque no entiendan todo. El hijo no tiene ni el conocimiento ni la madurez, por eso es hijo, ni la revelación que posee su padre espiritual, por eso es hijo. Pero debe aprender a escuchar y retener para después entender. Escucha, retiene para después entender. Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Lo entendieron después. Creo que estamos con el tiempo cumplido. Tal vez podría hablar un poquito más, pero vamos a dejar una pequeña parte de esta enseñanza de los hijos espirituales de Yahshua para el lunes que viene. Ustedes me dicen, pero ¿mandamos el resumen? Sí, manden el resumen. Manden el resumen porque lo único que me queda es desarrollar un tema que se llama beneficios de ser discípulos de Yahshua. Beneficios. Así que demos el capítulo por terminado para que ustedes puedan hacer el capítulo 11 y 12 del libro y enviarlo. Y yo voy a decir algunas palabras, unas breves palabras en la clase del lunes que viene con relación a los beneficios de ser discípulos de Yahshua. Es muy poquito, ustedes pueden leerlo, es una página, y pueden hacer su trabajo práctico, incluyendo, escuchen esto, incluyendo este punto 7, que son los beneficios de ser discípulos de Yahshua. Les pido por favor que incluyan en su trabajo práctico este punto 7 de beneficios de ser discípulo de Yahshua. Léanlo en su libro. Yo voy a ver si digo algo la clase que viene o no. Tal vez no diga nada y pase directamente al otro capítulo. Así que ustedes tienen la responsabilidad de incluir dentro de su trabajo práctico este punto 7, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 beneficios de ser discípulos de Yahshua. Inclúyanlo porque puede ser que yo diga algo o puede ser que la próxima clase no diga nada y lo dé por leído por ustedes, y así que inclúyanlo en el trabajo práctico. Me queda agradecerles, por supuesto, como cada clase, agradecerles. Hay gratitud en mi corazón hacia ustedes, hacia todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.